Jueces 17, voy a estar leyendo dos versículos. Versículo 6 y versículo 7, que dice así: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero ahí. Voy a volver a leer. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero ahí. Me llamó mucho este texto la atención. Es una historia terrible. Quien ha leído el libro de Jueces, es un libro de constante queja. Cada uno hacía conforme le parecía. ¿A qué te suena esto? Cuando uno lee esto, uno lee la verdad que estamos viviendo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de los Jueces escribe constantemente la drama de la falta de un rey de la época de los jueces. Israel no tenía rey. En realidad, te voy a decir algo, esto es para la gente espiritual. En realidad nunca tuvieron rey, porque cuando lo tuvieron, lo crucificaron. Pero como no había rey, dice la Biblia que cada uno hacía lo que a él le parecía bien. Y os voy a explicar algo que lo he estudiado hace poco con mi mujer, para que podamos entender a veces el Antiguo Testamento. Tenemos que saber historia, tenemos que saber Biblia, porque leemos textos fuera de contexto, a veces lo aplicamos mal. Dios estableció 3 roles fundamentales en Israel. Y en estos 3 roles había 3 personajes que guiaban el pueblo de Israel. Era el rey, era el sacerdote y era el profeta. Si estos 3 funcionaban conforme la palabra del Señor, el pueblo prosperaba. Si estos 3 no funcionaban conforme la palabra, conforme el Señor mandaba, el pueblo fracasaba. Los mayores fracasos de Israel es cuando no le hacían caso al Señor. Tenían funciones distintas pero complementarias, es decir, no competían entre sí. El rey no competía con el sacerdote, ni el sacerdote competía con el levita, ni tampoco competía con el profeta. El rol de los reyes era la función principal, era el gobernar el pueblo. Un rey, cuando estaba puesto por el Señor en Israel, él tenía la autoridad de Dios. Tenemos muchos ejemplos bíblicos, muchísimos ejemplos bíblicos. Cuando uno lee la Biblia, estos reyes no eran reyes absolutos como en otras naciones. Eran la autoridad de un rey
era solamente en Israel subordinada por la ley que el Señor le dejó. Es decir, un rey debería dirigir al pueblo con justicia, pero no su justicia, sino la justicia según la palabra del Señor. Un rey debería proteger al pueblo de Israel conforme a la palabra del Señor. Un rey debería administrar el orden social, tenía que defender al pueblo, tenía que obedecer la ley de Dios, tenía que dar ejemplo espiritual y moral. En el libro de Deuteronomio 17, todas estas cosas el Señor las determinó por escrito. Y si nos vamos en Deuteronomio 17, por ejemplo, os voy a leer lo que acabo de decir. Es decir, había un orden, hermano, porque el Señor es un Dios de orden. Por esto hoy día el Señor no se mueve en medio de la gente que dice que le ama, porque no hay orden. 17:14 en adelante dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí con todas las naciones que están a mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que en su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Es decir, el rey, su deber era de transcribir la ley, de escribir, de aprender, de enseñar lo que el Señor dejó por escrito. Y el versículo 18 dice: cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que esté al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Es brutal lo que acabo de leer, porque todo esto a mí me mata, porque todo esto todo esto apunta al Nuevo Testamento. El rol de rey era defender el pueblo, era escribir la ley, era de leer cada día ley, dar ejemplo. Ellos deberían leer la ley todos los días con temor de Dios. No exaltarse sobre el rey, no decir: yo soy el rey y hago lo que me da la gana. No, el rey en aquel tiempo era temeroso del Señor. El rey, como dice la Biblia, no era dueño del pueblo, era un siervo de Dios y servía para bien del pueblo. ¿Os acordáis de David? Un ejemplo bello en la palabra del Señor, cuando él obedecía al Señor, el reino de David prosperaba. Cuando pecaba, todo el pueblo sufría consecuencias. Esto nos enseña que un rey que no está puesto por Dios, y en la Biblia hay tantos reyes, y hay reyes que han reinado 2 días, hay reyes que han reinado años, hay reyes de 7 años, hay reyes de 100 años. El Señor ponía y quitaba a quien le daba la gana, pero con un mensaje: que no se aparte de la ley de Él. El sacerdote tenía la función principal, era el mediador entre Dios y el pueblo. Estaba el rey, estaba el sacerdote
Y los sacerdotes eran de la tribu, tenían que ser de la tribu de Leví, descendientes de Aarón. Los sacerdotes deberían de ofrecer sacrificios, eran los únicos encargados que tenían que ofrecer sacrificios. Sabemos la historia que había un rey que quiso encender incienso y el Señor le quitó la vida. Es decir, había una orden increíble. Nosotros cuando hemos estado ahora en Israel, la última vez, entramos, hay un museo donde está preparado todas las cosas que se van a poner en el templo que se va a construir. Está todo bien preparado, absolutamente todo, cada detalle. Es decir, falta que se construya el templo y las cosas se agarren de él y se ponen, pero en un orden. No puede haber desorden. El sacerdote era el hombre encargado de ofrecer sacrificios, era el hombre encargado de enseñar la ley, era el hombre encargado de ministrar en el templo, de interceder por el pueblo y de guardar la santidad del culto. Creo que hoy día ya no hay sacerdotes, porque hoy día a los sacerdotes no les interesa la santidad del pueblo. Hoy día a los sacerdotes les interesa algo más. Y cuando uno lee, uno se vuelve loco, porque los sacerdotes, juntamente con los reyes, deberían guardar la santidad. Y tenían que mantener de alguna manera la pureza espiritual. Levítico 10:10 dice que la función del sacerdote es y era de enseñar la diferencia entre lo santo y lo profano. Hoy día los sacerdotes ya no enseñan lo profano, solamente enseñan lo santo, solamente enseñan las prosperidades, solamente enseñan. Y cuando uno va a la palabra y ve la gran diferencia que hay entre el pueblo del Señor y el pueblo que dices del Señor que hoy día está, hay una gran diferencia. Los sacerdotes cuidaban la relación espiritual del pueblo. Los sacerdotes eran encargados, el domingo lo he predicado, de cuando había alguien, lo tenía que sacar fuera un leproso y hablaban y hacían. Era todo en un orden dejado por el Señor. Y ahora vienen los profetas, eran los reyes, eran los sacerdotes, y estos son los terribles, los profetas. Los profetas eran la voz directa de Dios. Un profeta no hacía otra cosa que hablar lo que el Señor le mandaba. Es decir, Dios no hablaba con su boca ni al rey ni al sacerdote, sino a través del profeta. El profeta era y es la voz de Dios. ¿Os acordáis de Juan? La voz que clama en el desierto. Dice la Biblia que es el mayor profeta que había nacido de una mujer. No hay otro como él. ¿Y qué hacían? ¿Cuál era el rol de los profetas? Pues ellos no dependían ni del rey ni del sistema religioso. Su acción era directamente del Señor. El Señor le hablaba, él recibía el mensaje y le decía al pueblo. Ellos confrontaban el pecado. ¿Cómo? Si un profeta del Señor, Juan el Bautista, arrepentiros, dejéis de pecar porque el fuego eterno os va a consumir. El profeta confrontaba el pecado, llamaba al arrepentimiento. ¿Os acordáis de Juan? Y ojo, el profeta también tenía el encargo de corregir a los sacerdotes y al rey. Cuando el rey y el sacerdote no iban por el buen, hay ejemplos bíblicos, un montón, y ellos también advertían de los juicios que eran de parte, porque el Señor decía, mira, si no hacéis esto, van a venir sobre vosotros. El profeta iba y advertía al pueblo de los juicios. Anunciaban también la restauración, obviamente la revelación de la voluntad de Dios. Ellos no hablaban como hoy día los profetas lo que la gente quiere escuchar. Ellos solamente hablaban lo que Dios decía. Eran muy incómodos, pero necesarios.
creo que hoy día ya no hay profetas, porque muy pocos hablan lo que el Señor le transmite, lo que la Biblia escribe, sino hablan lo que el pueblo quiere escuchar. Samuel, ¿os acordáis de Samuel, el gran profeta del Señor, que reprende al rey Saúl y le dice: mira, tu reinado se está acabando porque te apartaste del Señor? Saúl no se lo quería creer, no, porque el Señor levantará otro. Pero ¿quién es este otro? No se esperaba que sea David, un pastorcillo de ovejas. Pero Samuel en ningún momento no desvió su mirada del Señor, y en ningún momento no fue cobarde. Le fue a Samuel y le fue a Saúl y le dijo absolutamente todo. ¿Os acordáis de Elías, que confronta a Jacab? Para que entendáis, el rey era el que gobernaba un gobierno. El sacerdote era la presencia de Dios, el que santificaba. Y el profeta era la voz de Dios, el que corregía, orden. Y cuando uno estudia esto, uno se vuelve cosas. Cuando las tres funciones funcionan bien, el pueblo prospera, hay arrepentimiento, hay santidad. Pero cuando esto no está, creo que el pueblo se muere y fracasa. Todo se desordena. Ojo al detalle. Es una bomba lo que voy a decir, pero creo que estos tres roles, los tres roles, rey, sacerdote y profeta, los tres roles cumplan a nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús cumple los tres requisitos. La gente le decía: ¿de quién eres tu rey? No, mi reino está en los cielos, no aquí en la tierra. ¿Quién dice que soy? Ese es un profeta que predica un mensaje. No, yo predico el mensaje del arrepentimiento. No, yo soy sacerdote. ¿Os acordáis que dice la palabra en el libro de los Hebreos? Porque Jesús gobernaba, era como el sumo sacerdote porque Él intercede por nosotros. Es el profeta porque revela al Padre delante de nosotros. Y Cristo es el único que une los tres oficios perfectamente: rey, sacerdote y profeta. Por eso que nosotros en Cristo, el que dice que está en Cristo lo tiene todo, no hay excusa. No es que yo no sabía que... No, si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Lo que acabo de leer en Jueces 17, versículo 6, es para que entendáis lo que acabo de decir. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando no hay rey, cada uno hace lo que le da la gana. ¿Por qué el mundo va así? Porque el mundo no tiene un rey. Porque tiene rey solamente aquellos que tienen un reinado, que es la iglesia. La iglesia considera a Cristo como único rey verdadero. Y Cristo viene a por la iglesia. Y por esto la iglesia tiene que entender que no hay otra cosa que cumplir mandamientos, que nuestro rey nos manda y nos pone a leerlo cada día. Y es una locura porque este versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Este versículo es una radiografía del caos espiritual que había en aquel día y que hay en este día. No sé si vosotros os dais cuenta, pero yo creo que estos tiempos está todo tan pesado, se hace todo tan pesado. Te enteras de cosas, nos pasas cosas. Hay un levante, hermanos, del enemigo contra nuestras vidas que no podéis daros cuenta. No podemos entender, pero ¿por qué pasa esto? Es una cosa terrible cuando no hay rey.
no hay autoridad espiritual en Israel. Y cuando no hay autoridad, todo se derrama. Eso no significa que si nosotros pasamos por un proceso no hay rey, nuestro rey mora en los cielos. Pero cuando no se obedece la ley, cada uno, dice la Biblia, que vivía según su propio criterio, según lo que a él le parecía bien, lo que a él le daba la gana. ¿A qué te suena esto? Esto me suena que hoy día la iglesia hace lo mismo. No, es que no es pecado hacer esto, hermano. No, es que oramos por personas y se caen porque el Espíritu los tira. ¿Dónde está esto en la palabra? No es que unción del zapato, quitan el zapato, pum, tira dinero para que Dios te dé dinero. ¿Qué es esto, por favor? Cada uno hace lo que le da la gana porque no tienen un rey. Porque viven sin rey. Una iglesia que tiene un rey es una iglesia que hay orden. La mujer no sube a predicar porque no está escrito, dice el apóstol Pablo, y no permito a la mujer enseñar en medio de la congregación. Una iglesia que predica a una mujer no tiene rey, hace lo que le da la gana. Cuando hay rey hay orden, porque hay ley, hay escritura. Y versículo 7 me llama mucho la atención, esta historia es larga pero termino. Dice que había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita. Este joven era levita y forastero ahí. Pero yo no entendía este versículo. ¿Qué tiene que ver este versículo con el versículo 6? En el versículo 6 dice que no hay rey, pero en cambio el versículo 7 nos dice que había un joven de Belén. Esto quiere decir que era de Judá, de Belén de Judá, de la tribu de Judá, la cual nos quiere decir que era levita. Había un joven levita que era forastero ahí. ¿Qué significa forastero? Que no tenía nada, no tenía ni casa, no tenía ni templo, era de paseo, era vagabundo, por decir así. No sé si esta es la palabra correcta. Pero esto es algo muy profundo porque importante, dice la Biblia que era joven. Hombre, los jóvenes hoy día no son tan maduros espiritualmente. Los jóvenes, se supone, no todos, pero la mayoría son inmaduros espiritualmente. ¿Y por qué me dice la Biblia que había un joven ahí en el caos donde no hay rey? Era un joven, no era un anciano. Normalmente la Biblia dice, bueno, era un joven y nos aclara, era de Belén de Judá. Ojo, no es cualquier joven. Era un joven que era de Belén de Judá. ¿Qué había en Belén de Judá? Pues venía de la tribu de Judá, de la tribu de Leví. ¿Qué el Señor le dijo al tribu de Leví? ¿Os acordáis? Cada tribu tenía algo. No, tú guardas esto, tú. Pero dice, cuando llegó al tribu de Leví, a vosotros no os doy nada. Vuestra herencia soy yo. Los que sois del tribu de Leví, los levitas, me tenéis como herencia a mí. Cuidar mi casa, guardar la ley, predicarla, enseñarla. Entonces he empezado a pensar y digo, es verdad. Este joven no tenía casa, no tenía nada, pero venía de la tribu de Leví. Es decir, era un joven que tenía un llamado del Señor, que era sellado por el Señor, pero en cambio era forastero en este sitio donde no había rey y había un caos total. Los levitas, la Biblia dice que no tenían heredad. No tenían heredad territorial. Ellos vivían repartidos en ciudades por todo Israel y por ciudades específicas y hacían la voluntad. La heredad de los levitas era el Señor. Y dice la Biblia que era forastero. Forastero a veces significa que no tenía autoridad, no tenía cobertura, no tenía un altar, una iglesia, una sinagoga donde predicar, no tenía un lugar asignado por Dios, era forastero. Lo mismo pasa hoy día. Cuando no está Cristo,
hay un montón de levitas forasteros que no tienen autoridad, que no tienen cobertura, que no tienen iglesias, que van de allá para acá y hacen lo que les da la gana porque no tienen al Señor como autoridad, no lo respetan ni tampoco lo aman. Más adelante este levita, no voy a estar leyendo porque la historia es buenísima, más adelante este levita, no sé si os acordáis, va donde la casa de Micaías y le dice Micaías, quédate conmigo, por favor quédate conmigo. Al enterarse Micaías que era levita, dice, por favor quédate conmigo y sé para mi padre y sacerdota. Y fíjate lo que le dice Micaías, y yo te daré salario, vestidos y comida. Hermanos, si el Señor va donde los levitas y dice, vuestra herencia no es esto, vuestra herencia soy yo. Este hombre levita forastero, van donde Micaías dice, quédate, yo te doy dinero, te doy salario, te doy vestidos. Y el levita acepta. Y en el momento que este levita acepta, un levita contratado como empleado, comprado por dinero, este levita absolutamente acabó con su vida. Lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros, los que somos levitas del Señor, no nos puede venir otro hombre y decir, te doy dinero, te doy vestidura, vente aquí, sé para mi padre, predica que no, porque no es mi sitio, el Señor me mandó a hacer otra cosa. Obviamente su llamado se vuelve negocio, el llamado de él se vuelve negocio, se vuelve profesión, cambia la unción por el dinero. Y todo esto, cuando uno lee el libro de Jueces, uno se da cuenta, dices, pero es lo que hoy día vive la iglesia. Es decir, la historia se repite. Hombres que ganan millones, que cobran millones por irse a predicar la palabra, que si hoy en una iglesia, mañana en la otra, y te ponen precio, no, si voy se me da $5,000, si no, no voy. Y uno lee el libro de Jueces y dices, es una locura, porque este levita ya no servía a Dios, sino más bien servía en un sistema religioso que fue comprado por un hombre. Y bueno, cuando uno lee más adelante en Jueces 17, versículo 11, dice, se quedó, fue como uno de sus hijos, y Micaías lo consagró. Micaías lo consagró como sacerdote. Ahora bien, todo era falso. La Biblia lo dice, falsa consagración, no lo consagra el Señor, lo consagra Micaías. Falso sacerdocio, falso altar, falso culto, falsa autoridad, todo era falso. Un sistema religioso fabricado por hombres, y más tarde abandona Micaías, este joven levita forastero. Y es una locura porque se va a ser sacerdote de un tribu que no pertenece a Israel. Y para que veáis que este levita termina ser un sacerdote ilegítimo, un líder falso. Y ojo, que lo que me llama la atención, porque la Biblia lo dice, no era ni incrédulo, es decir, creía en el Señor, conocía la ley, no era ni pagano, no era ni filisteo, era un levita, era un llamado por Dios, era parte del sistema santo, pero sin obediencia. Y cuando uno no tiene obediencia a la palabra, por mucho llamado que tienes de Dios, si no obedeces su palabra, te vuelves contra Dios. Y ahí está el ejemplo claro de los que se dicen llamar levitas hoy día. Pastores, pastoras, apóstoles. Es el ejemplo más claro que yo encontré en la Biblia. Y termino con algo que dice, cuando no hay rey en el corazón, el ministerio se vuelve negocio.
Cuando un pastor no tiene en su corazón al rey, el ministerio es negocio. Es brutal. Dice, cuando no hay gobierno de Dios, el llamado se vende por dinero. Iglesias grandes, han vendido su llamado por el dinero, por la fama. Que me aplaude, este pastor, este es un crack. Cuando no hay autoridad de la unción, se prostituye y se vuelve el pecado y el pueblo muere. Y dice la Biblia, ¿y por qué muere el pueblo? Por falta de conocimiento. Pero si tenemos la Biblia. Así que, brutal, estos versículos de Jueces 17, es como no había rey, cada uno hacía lo que le da la gana. Creo que esto se cumple en nuestras vidas, creo que se cumple en nuestro siglo y creo que muy poco tiene el rey verdadero en su corazón, porque el que no lo tiene, el ministerio de él se vuelve negocio. Voy a la iglesia para que él me bendiga, negocio está cerrado. No te vengas a la iglesia para recibir de Dios bendiciones. Vente en la iglesia porque lo amas con locura y quieres encontrarte con Él. No, voy a hacer esto, voy a dar esto para que Él me dé más, porque la Biblia dice, versículos sacados fuera del contexto. No, todo lo puedo en Cristo que Él me da, versículos sacados fuera del contexto. He estudiado esta semana el versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que no tiene nada que ver con lo que la iglesia lo utiliza hoy día. El apóstol cuando lo dijo era en una situación fuerte, estaba perseguido, estaba encarcelado y lo dijo para que anime a los jóvenes que lo vean en este estado, que Dios le da fuerza. No para que todo lo puedo en Cristo, que puedo hacerme una casa, que en Cristo, que Él me fortalece. Mentira. Es versículos sacados fuera del contexto y puesto hoy día para que, hoy qué cristiano es este, se sabe toda la Biblia, pero fuera de contexto. Así que si no hay rey en nuestras vidas, todo se vuelve negocio. Dios mío, te ruego que reines en nuestra vida. Tú cumples, Señor, las tres funciones. Tú eres rey, tú eres sacerdote y tú eres profeta. Y gracias porque toda la antigua escritura apunta hacia ti. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia entera habla de ti, Señor. Te doy gracias porque eres rey por excelencia. La Biblia dice que eres rey de reyes y señor de señores. Y te ruego que entres en mi corazón y que si todavía hay sitio en mi corazón, que hay más sitio para otra cosa y no todo el sitio para ti, te ruego que quites todo lo que a ti no te agrada y que reines por completo en nuestras vidas. Que reines por completo en nuestros corazones, que si hay cosas que te impiden quizás entrar por completo, te ruego que hagas una limpieza aunque nos duela, que no tengamos sitio para otra cosa sino simplemente para tu trono. Te ruego, Dios mío, que entres y que te apoderes de mi corazón y que te sientes, es el sitio tuyo preferido, que mi corazón sea tuyo, Dios mío, no queremos otra cosa. No queremos otra cosa sino que seas nuestro sacerdote, que nos enseñes la palabra, que nos enseñes, que nos dirijas, que seas nuestro profeta, que nos advierta de lo que está por venir, de lo malo que está escrito en tu palabra. Te ruego que hagas las tres funciones en nuestras vidas y que no nos apartemos de ti. Que no mires la tierra y que digas, hacen lo que les da la gana porque no hay reyes. Que miras la tierra y que veas un pueblo pequeño, una secta. Que somos sectantes, somos de la secta de Cristo, como predicaba el pastor. Somos nazarenos, seguimos al nazareno crucificado, que fue muerto y molido en una cruz. Te ruego, Dios mío, que pongas este deseo en nuestro corazón y que tu palabra nos dicte, nos determine si no hacemos tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua, por este día, por tu palabra, por estos dos versículos que cambió mi manera de ver la Biblia. Gracias, Señor, porque a veces somos como este levita, creemos que somos, pero al final vendemos nuestro ministerio por otras cosas falsas.
Dios mío, te ruego que no permitas que haya Micaías en nuestra vida, que el trabajo no sea como Micaías, que nos compre, que no vendamos la santidad por el dinero, que no vendamos la santidad por el negocio. Te ruego, Dios mío, que nos ayudes a estar puesto nuestra mirada en ti, que te tengamos como Rey. En el nombre de Jesús te ruego que bendigas cada uno de mis hermanos que han venido en esta tarde aquí, que nos vayamos de aquí con estos dos versículos y que podamos entender que a quien llamas tú capacitas, porque a veces decimos que no somos capaces, pero tú quieres que seamos capaces. Teniendo tu palabra lo tenemos todo. No somos merecedores de que tú nos hables, pero tú lo haces una y otra vez. Te doy gracias en el nombre de Jesús por este día santo. Estamos en tu día, Dios mío, Shabbat. Te ruego que nos ayudes a ver las cosas conforme a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Cuando no hay autoridad, la unción se prostituye. Vaya palabras. Gracias, Señor. Bendito eres tú, Dios mío. Aleluya. Nada más, hermanos.